Agradezco muchísimo la presencia del día de hoy. El objetivo mío el día de hoy es bastante básico y bastante sólido en el sentido de que creo que es importante que ustedes conozcan, que el país conozca los criterios generales que tengo respecto a la presupuestación del Consejo Nacional Electoral. Y les voy a dar una lectura de la carta que he enviado hoy día a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, lo he hecho en la mañana, con mis criterios al respecto, que son los que sostendré, de hecho lo que estoy haciendo, en torno a la aprobación presupuestaria. Quisiera decirles que la formulación del presupuesto como una distribución lineal de recursos, sin referencia a políticas, objetivos, prioridades o criterios, es una forma, a mi criterio, inadecuada de gestión fiscal en el Consejo Nacional de Desarrollo. Y peor aún, ahora que Ecuador precisa de sobriedad en el gasto, que debemos acompañar a la ciudadanía y al Estado en sus esfuerzos económicos, que debemos vincular al gasto electoral con el mejoramiento de la calidad de la democracia y buscar una definición estratégica para la función electoral. La calidad del gasto electoral está relacionada con los objetivos de la reforma electoral y muy especialmente con el cumplimiento de las disposiciones transitorias recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin embargo, en el instrumento presupuestario, el borrador presupuestario que nos ha sido presentado, no contamos con indicadores de evaluación de la política electoral y peor aún contamos con análisis del gasto electoral pasado. Es por ello que, al iniciar la reunión a la que fuimos invitados por la presidenta para conocer por única vez el presupuesto, solicité como referencia el gasto programado y evaluado en las elecciones presidenciales del 2017, así como una desagregación por acciones. Como ustedes entenderán, no es posible hacer un análisis presupuestario si no hay un parámetro adecuado, y el único parámetro con que contamos son las elecciones del 2017. Y además, como es obvio, no es verdad, tampoco podemos hacer un análisis presupuestario si no hay un desagregado por acciones en las que podamos establecer con precisión en qué se va a gastar. La actual gestión presupuestaria adolece de falta de programación estratégica. Subrayo esto, adolece de falta de programación estratégica y también de corto plazo. No tiene objetivos, parámetros y metas presupuestarias. Siempre que uno hace un presupuesto tiene que referirse a metas, a parámetros, a relaciones. Tiene que tener una evaluación de la calidad del gasto. En este caso debe tener una evaluación de la calidad del gasto de 2017 y en general de la rectoría de las políticas públicas electorales. Nos hemos preguntado, ¿qué significa o hacia dónde apunta la eficiencia y la eficacia del gasto electoral y del uso de los recursos asignados a las elecciones? Cada centavo del gasto electoral debe estar orientado hacia el cumplimiento de un objetivo central. ¿Cuál es la transparencia y efectividad de la organización del proceso electoral? Los objetivos, las metas e indicadores y arreglos institucionales de la planificación electoral, esto es el corto plazo y la visión estratégica, y el presupuesto de los principales sectores del proceso electoral deben tener una sola ruta, la administración transparente de la voluntad ciudadana. Previamente a la formulación del presupuesto debe aprobarse por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en tanto ente gobernante estatutariamente aprobado de la institución, los objetivos estratégicos. El supuesto de toda formulación presupuestaria es la medición de la calidad, que es multidimensional, del gasto realizado. En reiteradas comunicaciones e intervenciones en el Consejo Nacional Electoral he manifestado que no existen sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión y especialmente del gasto electoral como herramienta para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración. Reiteradamente hemos evaluación de la gestión por áreas, que incluye obviamente al personal y al presupuesto. No es suficiente que se nos presente la, comillas, planificación realizada por las administraciones de la década perdida, pues de ellas solo corresponde a una forma autoritaria y distorsionada de organizar la función. Quisiera pedirles especial atención en lo siguiente. Creo que para formular adecuadamente el presupuesto debemos comparar el gasto electoral por votante con el resto de países de América Latina. Algo nos debe mostrar si comparamos qué pasa con los gastos que tienen países como Chile, Costa Rica, Brasil, México o El Salvador.
Si ellos y nosotros tenemos las mismas necesidades y gastos suficientes, gastos comparables, debemos tener el mismo gasto promedio. Al comparar el gasto electoral por votante con el resto de países de América Latina, nos presentamos, y esto lo entregaremos a ustedes, una tabla con las fuentes más representativas y sólidas acerca del gasto electoral en el mundo, hecho por The Electoral Knowledge Network. El costo de las elecciones por votante en Chile, por ejemplo, es de 1.20. En Costa Rica es de 1.80. En Brasil es de 2.30. En México 5.9. En El Salvador 4.1. En Paraguay 3.7. En Estados Unidos 3. En Australia 3.2. En Guatemala 5. Sin embargo, y esto subrayo, el gasto electoral por votante presentado en el Consejo Electoral de Ecuador fue de aproximadamente $10 por votante. $10 por votante. El doble del más alto de los que hemos registrado en el resto de países de América Latina. Esto es insostenible, que el CNT insiste en un diseño presupuestario con gasto abultado. Debemos lograr el mejoramiento de la calidad del gasto electoral mediante un presupuesto orientado a resultados. Ningún presupuesto puede estar orientado solamente a presentar un gasto, sino que tiene que presentar para qué se hace ese gasto y cuál es el resultado perseguido. Para lograrlo, el instrumento único no es solamente la reducción de personal. En el hipotético caso de que se debiese acudir a la reducción de personal, deberá hacérselo en vista de la evaluación y la reorganización de gestión por resultados, es decir, la efectividad del proceso y el logro de la transparencia en todos los niveles jerárquicos del CNE. Subrayo, en todos los niveles jerárquicos del CNE. Para despedir a personal, como en efecto sí se hizo en el mes de octubre del año pasado, y para reclasificar personal, entendiéndose por esta reclasificación una forma encubierta de rebajar sueldos, derecho menoscabado a los funcionarios y aceptado por ellos, dada la necesidad económica y de supervivencia, debió medirse la contribución realizada por ese personal en el marco de la evaluación del presupuesto ejecutado y de la pertinencia y eficacia de los roles cumplidos por cada individuo empleado. Tarea que debió ser cumplido por la dependencia de talento humano. Pongo un ejemplo de la dificultad para conocer y reconocer en el presupuesto ejecutado rubros precisos. En el caso del presupuesto operativo anual, no se pudo encontrar el grado de ejecución de dos proyectos denominados. Uno, leo porque tiene un nombre rimbombante, que debió estar, tan largo que debió estar allí, Servicio de Sondeo de Opinión para formular estrategias comunicacionales orientadas a la difusión de la información electoral de las elecciones seccionales 2019 y elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación y Control Social. Y el segundo proyecto, que tampoco pude encontrar, se llama Servicios Comunicacionales para la Implementación y Ejecución de la Idea Creativa en los actos públicos de entrega de credenciales a autoridades electas del proceso de elecciones seccionales 2019. Estos dos proyectos estaban valorados en $200,000 y $89,200, que se suscribieron para mejorar la calidad de la imagen institucional y para crear una relación de confianza con la ciudadanía. Los últimos datos nos hablan con claridad que esa relación de confianza no se ha logrado y tampoco el cambio de imagen ante la ciudadanía. El presupuesto debe incidir en la mayor eficacia y eficiencia del gasto. Expongo temas y ejemplificamos algunos extraídos del presupuesto que nos fue presentado y en los que, ahora por escrito y antes verbalmente, manifestamos extrañeza. Por ejemplo, el voto en el exterior es un ejemplo inequívoco de abultamiento. En 2017, no es verdad, en transferencias del exterior, el total de este proyecto fue de voto en el exterior, el presupuesto ejecutado nos habló de $3,150,000. Ahora se presupuesta $5,072,000. ¿Será que han cambiado las dimensiones del voto en el exterior? ¿Será que ha cambiado la ubicación de los votantes ecuatorianos en el exterior? ¿Será que hay nuevas tendencias migratorias para que casi dupliquemos este voto en el exterior? Creo que hay que priorizar el gasto. En ello, ustedes conocen ya, existe una discusión respecto al equipamiento e infraestructura del sistema informático, cuya vida útil puede extenderse al menos hasta las elecciones del 2021. Se argumenta que ya el sistema informático llegó al límite de su vida útil y que ya no serviría para nada más. Les pregunto, en la computadora de la casa de ustedes, que generalmente ha llegado a la vida útil, ¿no pueden extenderla un año más?
sobre todo cuando la tarea de las dimensiones que toca hacer es mucho menor. Si en el 2019 el sistema pudo procesar 81.000 candidatos, es altamente probable que al disminuir geométricamente el número de candidatos por el tipo de elecciones y porque se trata de listas cerradas, debido a las reformas electorales por ustedes conocidas, se ha simplificado el sistema de votación, la capacidad informática requerida deberá ser sustancialmente menor. No estamos frente al caso de las elecciones del 2019 con 81.000 candidatos. Estamos frente a un caso sustancialmente menor porque estamos hablando de un número de partidos dentro de listas cerradas. ¿Acaso ustedes creen que no se puede hacerlo con las computadoras que tenemos buscando una forma adecuada de repotenciación? Nunca la veracidad de un proceso electoral depende de las computadoras y peor aún de la inhabilidad de quienes las operan. Consecuentemente, existen serias señales técnicas de que es posible operar con el actual equipamiento sometido a un buen nivel de mantenimiento. Adicionalmente a esto, la situación económica general del país obliga a observar principios económicos. Para lograr un resultado de menor requerimiento técnico, como les he explicado, tenemos mucho menos candidatos. No debe hacerse una inversión descomunal que implique un esfuerzo que desborde los elementales criterios de la prudencia económica. Debe buscarse alternativas técnicas, solventes, innovativas y sobrias, evitando compras o arrendamientos innecesarios. De este modo, se soslayará el error de adquirir una sobrecapacidad computacional, como normalmente tratan de vendernos quienes nos venden computadoras en los domicilios, cuya capacidad instalada, no utilizada, es igual a la de comprar una gran grúa para levantar a peñas una pequeña piedra. Todos tenemos en la casa generalmente una cantidad de funciones que en computación no se usan y sin embargo nos las venden. ¿Estamos frente a procesos similares? Es la pregunta que me hago. Que en el plan operativo, ¿no es cierto?, se plantean que el contratación y servicio y alquiler de licencias será de $13.500.000 y con la adquisición de equipos informáticos de $2.800.000, $16 millones de dólares, $16.700.000. Es una cantidad exorbitante, es una cantidad muy grande para un país que vive la necesidad de poner los pies sobre la tierra en torno a sus gastos. Creo también que hay que focalizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias aprobadas con la reforma electoral 2020, redimensionando el gasto en áreas y tareas no prioritarias. Debemos hacer cosas que son prioritarias. La Asamblea Nacional vio, localizó y determinó prioridades que deben hacerse y que no están presupuestadas. ¿Por qué no están presupuestadas? ¿Por qué no se ha dado la prioridad necesaria a que estas, que son elementos centrales detectadas de las distorsiones en los procesos electorales, no fueron incluidas en este presupuesto? Ustedes tienen en su conocimiento todas y cada una de las disposiciones transitorias en la que tiene que presupuestarse gastos. Existen además gastos superfluos, gastos en servicios informativos electorales, 1.500.000. Existe una cosa que se llama análisis político y difusión electoral de $170.000, que yo conozco apenas las transcripciones de lo que ustedes publican en los periódicos. Es la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación y Observación Electoral pretende contratar la organización de eventos para dar la bienvenida a programas de observación electoral, etcétera, por cantidades que no se compadecen con un país en la situación económica en recesión como la ecuatoriana. Allí, en gastos superfluos, existen varios millones de dólares. Me permito reiterar una recomendación que formulé, y esto es importante. Es necesario que conste el déficit presupuestario consistente básicamente en la deuda contraída por el Consejo Nacional Electoral con los medios de comunicación para promoción electoral de las elecciones generales del 2017, consulta popular, paraísos fiscales, referéndum y consulta popular. El monto alcanza, en este caso, a $36.500.000. A este monto deberá sumarse la obligación de contraer por similar concepto y monto en la campaña electoral que está próxima a realizarse. Es decir, tendríamos aproximadamente un déficit equivalente a 72 o 73 millones de dólares, que sería básicamente un déficit similar al 80 o 90% del ejercicio anual del presupuesto del CNE. Esto es inadmisible. La recomendación que hice consistió, de un lado, en la conformación de un grupo de funcionarios del CNE encargados de formular salidas para el tratamiento del déficit. No he recibido ninguna respuesta al respecto.
Y de otro lado, que se contrate a medios de comunicación, que son los aliados estratégicos del proceso electoral y son agentes necesarios según la ley en el proceso electoral, con base a certezas presupuestarias elementales por parte de todos los contratantes. A futuro no deberá contratarse sin certificación presupuestaria, es decir, sin tener plata con qué pagar. A nombre de quien se trate, no importa. Quiero concluir diciéndoles que el mejoramiento de la calidad de la democracia dependerá de la calidad del gasto electoral, como un componente sustancial, siendo el factor político más importante ligado al gasto electoral la erradicación completa de la corrupción electoral, siendo que en el plano institucional deberá eliminarse el tráfico de influencias y el clientelismo. Con corrupción electoral controlada recién podrá mejorarse la prestación de servicios electorales, que debe ser una de las metas que debemos tener. Obviamente, dentro del principal horizonte y objetivo que es la transparencia electoral. Con esto quiero decirles a ustedes que es necesario que en el país observemos un criterio de sindéresis en el gasto, un criterio de sindéresis en lo que podemos hacer para hacerlo bien. Es cierto que siempre se puede hacerlo cada vez más mal y cada vez peor, pero tratemos de hacerlo bien. Y tratar de hacerlo bien significa respetar que el país tiene la urgencia de controlar sus objetivos económicos macro, el país tiene la urgencia de que todos los ciudadanos podamos lograr los objetivos de transparencia electoral con menor gasto, el país tiene la urgencia de entender, y creo que todos entendemos, porque lo entendemos en el bolsillo diario de todos, que gastando y comprando no se saca nada, cuando lo que tiene que hacer la economía es optimizar el flujo de recursos, es lograr respuestas inteligentes frente a la necesidad que tenemos, que es organizar elecciones. No se puede someter al país a un chantaje respecto al gasto y la organización electoral. El país tiene que resolver los temas, obviamente cumpliendo la ley. Obviamente el gobierno central debe cumplir con sus obligaciones presupuestarias, pero todos los ecuatorianos tenemos que compadecernos con la nación, y entre ello es ser sobrios en el gasto, sobrios en la concepción presupuestaria y sobre todo capaces de entender qué es lo que debemos hacer para lograr los objetivos de transparencia con menor gasto. Otra vez les reitero, tenemos que llegar a objetivos, por ejemplo, de disminuir el gasto electoral para ponerlo en la media latinoamericana a través de metas en cada uno de los procesos. Si tenemos que llegar a una media latinoamericana, digo, una cifra de aproximadamente 5 o 4 dólares por votante, debemos programar para ir bajando desde los 10 programados a tratar de llegar en un plazo claro de 10 años, 12 años a esa meta. No es posible que Ecuador tenga este criterio tan saudita de tener uno de los más gastos electorales, si no el más alto, uno de los más altos de América Latina. Es esto todo lo que quería decirles, les agradezco su presencia. Bueno, lo que he tratado de decirles ahora es de que yo sí creo que no hay que peor supeditar el proceso electoral a la adquisición de un sistema informático. Comprar es un vicio, es una adicción. Esa adicción tiene el Ecuador que abandonarla, fue la adicción de la década perdida. No podemos dedicarnos a seguir manteniendo esa adicción. Tenemos que ser sobrios, tenemos que aprender a mantener los gastos, igual que nuestra economía familiar. Cuando el país está en recesión, cuando es difícil conseguir empleos, tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a tener seleccionados nuestros gastos, y peor aún, decir que esta institución se cierra si es que no hay adquisición de nuevas computadoras, o peor aún, que no habrá democracia si no hay nuevas computadoras. Esta institución no puede cerrarse, esta institución tiene que poner los pies sobre la tierra, asentar sus capacidades de gasto en lo que tiene previsto, y todos debemos tratar de llegar a tener sindéresis y compadecernos del país. Decir que se cierran las elecciones porque no tengo para comprar computadoras bonitas de buenas marcas con bonitos estuches no es posible. Tenemos que hacer cosas que se compadezcan con el país. Consejero, usted ha dicho también que se puede dar mantenimiento a estos equipos informáticos que todavía pueden ser útiles. ¿Será acaso que detrás de todo esto hay un conflicto de intereses en este caso? No lo sé, no podría tener más indicio. Lo que sí tengo es un indicio muy claro, que si es posible, como la computadora de mi casa o el que tengo en mi oficina, que tienen bastante más allá de la vida útil, seguirla utilizando para mis quehaceres. De hecho, fueron utilizados en los quehaceres de hace un año y no pasó nada más. Las computadoras no garantizan la transparencia electoral.
Las computadoras hacen lo que le ordenan sus programadores y todos tenemos computadoras más o menos viejitas que le extendemos su vida útil. Todos podemos extender la vida útil de la tablet, de la computadora, y más aún cuando ahora no tendremos tal necesidad como la que tuvimos en el 2019 con 81,000 candidatos. Ahora tendremos mucho menos porque tenemos listas cerradas, son elecciones presidenciales, la necesidad será menor. Y yo creo firmemente, yo llamaría al mejor criterio de todos, de que podamos extender la vida útil de esas máquinas. Y si es que no puede hacerlo el actual equipo técnico, pues licitemos esta posibilidad de acceso técnico a otras empresas que puedan hacerlo, a otros funcionarios que puedan hacerlo, a quienes estén dispuestos a condolerse con el país. ¿Sería viable también llamar a Veeduría Ciudadana para que pueda constatar cómo está el tema del gasto, en qué se quiere invertir y que corrobore qué mismo está pasando detrás de los números que se están echando? Pues sí, yo creo que sí, que es muy importante, justamente en el momento en que les convoco a ustedes y les expreso mis criterios, lo que estoy ya pidiendo es, yo me estoy exponiendo ante la ciudadanía a que evalúen lo que digo, a que crean o no crean lo que yo planteo, y que ustedes también tomen a su cargo lo que el Consejo Nacional está pidiendo. Esto no se trata de programar un conflicto, se trata de lograr asentar, dar firmeza al país, dar firmeza a los ciudadanos sobre lo que se está haciendo y que se lo está haciendo bien. Les reitero, siempre es posible hacerlo peor, tratemos de no hacerlo. Consejero, los servidores que usted reclama que pueden servir son los que usted ha criticado, indicando que las elecciones anteriores tuvieron muchas fallas. ¿Cómo usted puede garantizar que con esos mismos servidores que tuvieron objeciones durante varias elecciones anteriores, estas del 2021 que usted dice, vayan a resultar ahora sí y buenas? Lamento muchísimo que no hayamos tenido comunicación suficiente. Yo jamás critiqué a los servidores. Yo critiqué la elaboración del sistema informático. Yo no puedo criticar la cadena, no puedo criticar una computadora. Lo que se critica es quién programa las computadoras, quién hace las computadoras. Lamento muchísimo estos defectos de comunicación que hemos tenido. Yo jamás he criticado a los servidores. Sería un insensatez de mi parte criticar a los servidores o criticar que la cámara que tú tienes me saca malas fotografías porque la cámara es... No, los servidores no se critican. Se critica a quién maneja los servidores. Se critica a quién programa los servidores. Quienes no tienen transparencia son quienes programan los servidores. Y voy a referir a lo que ha dicho el mismo exdirector de Asuntos Informáticos del CNE, actual asesor de la presidenta, el ingeniero Mafla. El ingeniero Mafla, el otro día en una reunión que tuvimos sobre temas electorales, planteó de que a su criterio el problema central no consiste en la capacidad técnica de los operadores, sino en la calidad moral de los operadores. Eso no es criticar a los observadores, es criticar a quienes programan esa observación. Entonces yo me permito rectificarte y duramente de que no se trata de que yo haya criticado a los servidores. Sería un infantilismo técnico de mi parte criticar a las computadoras y a las máquinas. Sería como criticarles la cámara de fotografía o el teléfono que tienen inteligente que tienen ustedes. Eso no lo hago, no me puedo permitir semejante cosa. Me decías, por favor. Yo creo que hay que hacer muchas cosas. La primera, evidentemente, que es lo que he planteado, que haya una inteligente y sólida evaluación del personal caso por caso, para saber exactamente cuál es la necesidad de ese personal o no. Tú no puedes a priori saber que necesitas eliminar un porcentaje, ¿no es cierto? La segunda cosa es que tú necesitas priorizar el gasto. A veces la prioridad del gasto no viene por la disminución de personal, sino viene por efectivamente disminuir otros valores de inversión y ponerlos en lo que realmente sea prioritario. Yo trato de señalar de que lo prioritario son aquello designado por la Asamblea Nacional como las disposiciones transitorias. Es ahí donde está la prioridad. Yo creo que se debe llegar a una muy razonable conversación en la que se pueda determinar gastos abultados que sean eliminados, inversiones innecesarias que puedan hacerse. Yo, por ejemplo, sí creo que se puede prolongar la vida útil, tener un repotenciamiento de las computadoras, eso me han dicho los técnicos que trabajan conmigo, suficientemente bien, sin necesidad de comprar nuevos equipos en todo. Sí creo que es posible bajar muchos gastos de representación. Yo creo que no hay que presentar las reformas electorales con costo.
Yo presento reformas electorales sin costo. Ahora mismo estoy yendo a 2 provincias que no cuestan el que vaya a trabajar 4, 5, 6 horas con cada uno de los partidos políticos para lograr que entiendan las reformas electorales. Y para eso no hay que lograr tener ni comunicadores ni más. Creo que hay que rebajar los gastos fundamentales, por ejemplo, en comunicación. No es admisible que en la planta central tengamos 38 comunicadores en la planta central y que seguramente en el país tengamos más de 70. Difícilmente podemos tener, ¿no es cierto?, gastos tan inflados cuando lo que se va a hacer es reubicar personal, saber dónde debe trabajarse, rebajar probablemente el sueldo o suprimir algunas coordinaciones o puestos de jerarquía que sean innecesarios y sobre todo evaluar la calidad del trabajo de esas jerarquías. Ustedes saben que es una institución profundamente golpeada por el tema del tráfico de influencias y es ahí donde tenemos que evaluar qué pasó. Bien, gracias a ustedes.